Aquel día no empezó como otro cualquiera para Fina. Había algo en el aire, una especie de energía vibrante que no se podía explicar con palabras. Desde que se despertó, sintió un cosquilleo en el estómago, como si el mundo se preparase para ofrecerle una sorpresa que ni en sus mejores sueños habría imaginado. Llevaba semanas entregada a su nueva pasión, la fotografía, una afición que había surgido tímidamente como un pasatiempo pero que pronto se convirtió en refugio, en razón, en vocación. Desde que reveló sus primeras imágenes en blanco y negro, algo se encendió en su interior. Un fuego tranquilo pero insistente, el de la ilusión de crear, de capturar instantes, de contar historias sin palabras. Pero lo que no sabía era que quienes la rodeaban no solo habían notado ese brillo renovado en sus ojos, sino que también lo valoraban más de lo que ella podía suponer. Mientras ayudaba en la fábrica, entre cajas de perfume y aromas persistentes de jazmín y lavanda, su mente se perdía imaginando enfoques, encuadres y luces naturales. Sus amigos, Carmen, Claudia y Gaspar, observaban en silencio cómo esa chispa la transformaba, cómo su rostro se iluminaba cada vez que hablaba de fotografía o mostraba alguna imagen revelada. Sin que ella lo supiera, esos mismos amigos, los que le habían ofrecido su apoyo día tras día, tramaban algo. No se trataba de un simple gesto, sino de una declaración de fe en su talento, un acto de amor puro y generoso. La sorpresa llegó cuando menos lo esperaba. Carmen la invitó a la cantina con la excusa de probar una nueva receta, y Claudia se encargó de mantenerla ocupada con historias y anécdotas para distraerla de lo que realmente estaba ocurriendo. Gaspar, por su parte, puso el último clavo en la pequeña placa de madera que colgaría junto a la puerta. Cuarto de revelado. Fina Valero. En ese instante, mientras ella cruzaba la entrada, algo cambió para siempre. La habitación, una antigua despensa abandonada, había sido transformada con mimo y dedicación en un espacio íntimo y funcional. Había luz roja, un fregadero, cuerdas para colgar las fotos, y un pequeño banco de trabajo donde reposaban cuidadosamente dispuestos algunos carretes, pinzas y botes con líquidos químicos. Fina se quedó de piedra. No dijo nada al principio, solo observó con los ojos empañados, mientras sus labios temblaban. Después de tantos días de dudas, de sentir que quizás su nueva pasión no era más que una escapatoria, se encontraba allí, frente a la confirmación más poderosa de todas, que quienes la querían, creían en ella. Las lágrimas no tardaron en brotar. Claudia la abrazó primero, luego Carmen, después Gaspar, y todos sonrieron con esa emoción serena que solo se da cuando se construye algo hermoso por y para alguien. Fina no dejaba de repetir: gracias, no lo merezco. Pero ellos insistieron, con palabras y silencios, en que sí, que lo merecía, que el talento no solo se cultiva, sino que también se honra, y que ella era prueba viviente de ello. Justo cuando el momento no podía ser más perfecto, Marta apareció. Entró despacio, con una bolsa de tela entre los brazos, y una mirada que lo decía todo. Fina la vio y, sin pensarlo, corrió a abrazarla. Había en ese gesto una mezcla de alivio, amor y complicidad. Marta la besó en la frente y le dijo que tenía algo para ella. De la bolsa sacó una cámara analógica restaurada y una libreta de cuero con el nombre de Fina grabado en letras doradas. Para que nunca dejes de ver el mundo como tú lo ves, susurró. Fue en ese instante, bajo esa luz tenue de la cantina, que Fina entendió que su vida acababa de cambiar. Aquello no era solo un regalo, era una afirmación, un sí rotundo a todo lo que estaba soñando. Marta no solo la amaba, también la admiraba, y eso, para Fina, lo significaba todo. La emoción creció tanto que ninguna de las dos pudo contenerse. Se besaron con la pasión contenida de los días difíciles, de las ausencias, de las dudas que poco a poco se deshacían. Era un beso largo, profundo, lleno de silencios y verdades. Nadie interrumpió. Claudia, Carmen y Gaspar se retiraron discretamente, dejando a la pareja envuelta en su burbuja de luz roja, olor a químico y amor verdadero. Fina, por primera vez en mucho tiempo, se sintió plena. El cuarto de revelado no era solo una sala, era el símbolo de su nueva vida. Sin embargo, en otro rincón de la colonia, no todo era dicha. Cristina, por su parte, caminaba con paso inseguro hacia la casa de su madre. Irene la había convencido de que el rencor no podía ser su única forma de defensa, que quizás, detrás del dolor, se escondía también una historia de miedo, de arrepentimiento, de silencios forzados. Cuando doña Ana abrió la puerta, ambas se miraron durante largos segundos. No dijeron mucho.
Cristina solo alcanzó a decir: «Podemos intentarlo». Y su madre, entre sollozos, la abrazó. Era un gesto torpe, cargado de pasado, pero sincero. El perdón, aunque tímido, había comenzado a florecer. Mientras tanto, Gabriel, nervioso y contrariado, decidió confesarle a María lo que había ocurrido con la enfermera. El beso que había compartido con ella le pesaba como una piedra. María lo escuchó sin interrumpirlo, sin moverse siquiera. Cuando terminó, ella solo dijo: «Eso se lo vas a contar tú a Andrés, o lo haré yo». Y sin más, se dio la vuelta. Su rostro, sereno pero dolido, revelaba que algo dentro de ella se había roto. Pocos minutos después, Andrés recibió la noticia de labios de María. No hizo preguntas, solo apretó los puños y se fue directo a buscar a Damián, decidido a compartir sus sospechas. Gabriel y Begoña estaban demasiado cerca. La conversación fue tensa. Damián, aunque sorprendido, no se atrevió a descartarlo. Sabía que su hijo menor estaba envuelto en demasiados juegos peligrosos. Por eso, cuando Andrés terminó de hablar, el padre solo dijo: «Déjame pensarlo, pero mantente alerta». Era una advertencia, sí, pero también una muestra de preocupación. Y mientras las emociones se agitaban como hojas en pleno vendaval, Manuela recibía con sorpresa una invitación de Gaspar. «¿Y si nos vamos unos días al balneario?». Ella rió al principio, creyendo que era una broma, pero al ver que él hablaba en serio, y que incluso había reservado las fechas, aceptó con un sí, tímido y curioso. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que ese viaje marcaría un antes y un después en su relación. Por otro lado, en las oficinas de la perfumería, estallaba una bomba inesperada. Cobeaga, furioso, llamó a Luis, Marta y Joaquín. Los tres llegaron desconcertados, sin saber qué les esperaba. Pero pronto lo supieron. Había pruebas de espionaje industrial. Alguien había filtrado fórmulas, documentos internos, estrategias de campaña. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Luis defendió su inocencia con vehemencia, Marta pidió pruebas, y Joaquín exigió una investigación interna. Cobeaga no cedió. Dijo que si no colaboraban, pondría el asunto en manos legales. A partir de ese momento, todo cambió. El ambiente en la fábrica se tornó denso, espeso, lleno de sospechas. Nadie estaba a salvo, ni siquiera ellos. Poco después, en medio de todo ese caos empresarial, Fina regresó a su cuarto de revelado. Cerró la puerta con suavidad y se quedó en silencio. Observó cada detalle, cada rincón preparado con amor. Tocó la cámara que le regaló Marta y acarició la libreta con su nombre. Luego, sin decir palabra, cargó un carrete, preparó los líquidos, colgó las fotos del día anterior, y empezó a trabajar. Su rostro, iluminado por la tenue bombilla roja, era el de una mujer que por fin había encontrado su lugar. El silencio en el cuarto de revelado era un refugio. Fina respiraba con calma, mientras las gotas del líquido revelador caían con precisión sobre el papel fotográfico. Aquello era algo más que un hobby. Cada fotografía que emergía lentamente en la bandeja era una prolongación de su alma, una forma de ver el mundo que no necesitaba palabras. Mientras colgaba las imágenes aún húmedas con las pinzas, recordó lo que había dicho Gaspar esa misma tarde. «Tienes un don, Fina. No lo dejes morir entre perfumes». Y ahora, allí estaba ella, en su pequeño templo de luz roja y sombras, decidida a no dejar morir nada. Marta volvió más tarde, cuando ya todos dormían en la colonia. Entró sin hacer ruido, como quien vuelve a casa. En las manos llevaba una manta y una taza de infusión caliente. «Por si no pensabas dormir esta noche», dijo en voz baja, sonriendo. Fina la miró con ternura y se acercó para abrazarla. Ya no hacían falta palabras entre ellas. El lenguaje del cuerpo hablaba con más claridad. Marta se sentó junto a ella y observó las fotos colgadas. Algunas eran retratos de Claudia, otras de Carmen trabajando en la cantina. Había una imagen especialmente bella de Gaspar ayudando a reparar una bicicleta, con una luz que acariciaba su rostro cansado. Marta la señaló. Esto eres tú. Así ves tú el mundo. Y es maravilloso». El elogio no fue gratuito. Marta sabía lo que costaba ver la belleza cuando la vida te había enseñado lo contrario. Fina, durante años, había vivido a la sombra de otras decisiones, de otras prioridades. En la fábrica era solo una pieza más del engranaje. Pero en ese pequeño cuarto, entre químicos y negativos, era artista, mujer, compañera y soñadora. Y esa noche, entre susurros y caricias,
Ella y Marta celebraron su nueva vida con la intensidad que solo se da cuando el alma por fin encuentra un lugar donde descansar. Pero mientras el cuarto de revelado se convertía en el epicentro de una felicidad silenciosa, afuera el mundo no se detenía. María, aún afectada por la confesión de Gabriel, no podía dejar de pensar en cómo había llegado hasta allí. ¿En qué momento dejó de ver las señales? ¿Cuándo empezó a convertirse en una opción y no en una prioridad para él? Su orgullo estaba herido, sí, pero lo que más le dolía era la decepción. No solo por el beso con la enfermera, sino por la facilidad con la que él lo había contado, casi como quien habla de una travesura inocente. Esa falta de profundidad, de empatía, la hizo sentirse invisible. Por eso, cuando Andrés la encontró sola en el jardín, supo que algo no andaba bien. María no lloraba, no gritaba, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Andrés se sentó junto a ella, y sin mirarla directamente, le preguntó si quería hablar. Ella negó con la cabeza al principio, pero al cabo de unos minutos, dijo: «No sé qué me duele más, Andrés, si lo que hizo Gabriel, o darme cuenta de que quizá nunca me vio como yo lo veía a él». Fue entonces cuando él la tomó de la mano, en un gesto tan sincero como contenido. «Tú mereces más, María, mucho más». La frase quedó suspendida entre ellos, como una promesa sin forma. Y aunque nada más se dijo, los dos sabían que algo empezaba a cambiar. Gabriel, por su parte, se sentía cada vez más acorralado. Su conversación con María no había salido como esperaba. Creía que la honestidad bastaría para mitigar la falta, pero la realidad fue otra. Y lo que no imaginaba era que esa misma honestidad sería el principio de una cadena de consecuencias. Porque María, fiel a sí misma, no tardó en contarle todo a Andrés. Y este, ya cargado de dudas por la cercanía entre Gabriel y Begoña, recibió la noticia como la confirmación que necesitaba. Así que fue directo a ver a Damián, con la intención de plantear lo que ya era más que una sospecha. La escena entre padre e hijo fue tensa. Andrés llegó sin pedir permiso y habló sin rodeos. Gabriel está demasiado cerca de Begoña. Y ahora esto con María. No sé qué trama, pero no me gusta. Damián, aunque escéptico al principio, no pudo evitar ver la lógica detrás del planteamiento. Sabía que Gabriel había estado demasiado presente últimamente en los asuntos del corazón de la familia. Y si algo le enseñaron los años, es que cuando alguien mueve tantos hilos en silencio, hay que tener cuidado. Al mismo tiempo, Cristina se enfrentaba a su propio laberinto emocional. El perdón no era fácil. Doña Ana había cometido errores, muchos, pero el abrazo del otro día, aunque torpe, había removido algo en su interior. Irene, con su tacto habitual, la animaba a no huir. A veces, Cristina, no perdonamos por los otros. Lo hacemos por nosotras mismas, para liberarnos. Así que, armándose de valor, Cristina volvió a visitar a su madre. Esta vez no habló del pasado, ni de los reproches, solo le preguntó si quería tomar un café. Doña Ana, emocionada, asintió. Era un comienzo. Pero no todos los comienzos eran suaves. Luis, Joaquín y Marta seguían atrapados en el escándalo del espionaje industrial. Cobeaga no cesaba en su presión. Había pedido informes, registros de llamadas, y hasta había exigido revisar correos personales. Marta, furiosa, consideraba que aquello ya cruzaba una línea. «No vamos a dejar que nos traten como criminales sin pruebas», le dijo a Joaquín. Pero Luis, más pragmático, insistía en que colaboraran para ganar tiempo. Mientras tanto, Joaquín empezaba a sospechar que el verdadero traidor podía estar más cerca de lo que pensaban. La desconfianza se infiltró entre ellos como un veneno lento. Ya no se miraban igual. Las palabras se volvían afiladas, las pausas se cargaban de significados. El ambiente en la oficina era irrespirable. Solo Marta mantenía la calma, aunque por dentro hervía. No podía permitir que aquello destruyera todo lo que habían construido. Por eso, una tarde, decidió investigar por su cuenta. Reunió documentos, comparó fechas, rastreó accesos. Lo que encontró no era concluyente, pero sí inquietante. Alguien desde la fábrica había descargado información fuera del horario laboral. Y ese alguien tenía acceso total. Mientras tanto, en la colonia, Gaspar y Manuela preparaban su viaje al balneario. Ella, aunque aún escéptica, comenzaba a ilusionarse. «No te prometo dejar el trabajo», le dijo entre risas, «pero sí desconectar un par de días». Gaspar sonrió y respondió: «Con eso me basta». Era bonito ver cómo lo que empezó como una aventura de pasillo, se convertía en algo más sólido.
Nadie lo habría dicho meses atrás, pero ahora parecían más pareja que muchos que llevaban años juntos. Quizá porque sabían lo que era no tener nada, y por eso valoraban cada pequeño paso. Y mientras algunos descubrían el amor o la traición, Fina seguía trabajando en su pequeño refugio. Cada día recibía visitas, Carmen le traía bizcochos, Claudia comentaba las nuevas fotos, y Gaspar incluso le ofreció ayudarla con la ventilación del lugar. Pero la visita más esperada siempre era la de Marta. No siempre hablaban, a veces solo se sentaban juntas, viendo cómo las imágenes cobraban vida en el agua. Era un ritual silencioso, íntimo. Fina empezó a colgar sus mejores fotos en la pared, como si quisiera crear su propia galería. Marta la observaba y decía: «Cada vez que entras aquí, creces un poco más». Fina sonreía, y aunque no respondía, su mirada decía lo mismo: «Contigo, todo es posible». Los días siguientes en la colonia transcurrieron con una calma extraña, casi tensa. Fina seguía dedicando todas sus horas libres al cuarto de revelado, y poco a poco, el espacio fue transformándose en algo más que un simple lugar de trabajo. Era su rincón de libertad, su refugio, su universo. Colgaba nuevas fotos cada jornada, con cuidado casi reverencial. Algunas mostraban rostros que pasaban desapercibidos en la fábrica. Una mirada fatigada de Carmen mientras recogía tazas, la sonrisa tímida de Claudia cuando creía que nadie la miraba, incluso la expresión abstraída de Joaquín revisando papeles. Fina capturaba instantes con una sensibilidad única, como si el objetivo de su cámara fuera una extensión directa de su corazón. Una tarde, mientras Marta leía en silencio sentada en una esquina del cuarto, Fina colgó una nueva imagen que había tomado de ella. No era un retrato posado, sino un momento robado. Marta mirando por una ventana, con una luz que resaltaba el contorno de su rostro y la hacía parecer una escultura viva. Cuando Marta alzó los ojos y se vio en la foto, se quedó sin palabras. «¿Cuándo?», balbuceó. «El día que me esperaste bajo la lluvia», respondió Fina con una sonrisa traviesa. Marta se levantó despacio, se acercó y la besó, esta vez con una dulzura que no necesitaba urgencia. Era el beso de alguien que había encontrado su hogar. Pero mientras ellas construían ese refugio de ternura y arte, en la dirección de la fábrica se intensificaban las tensiones. Cobeaga había contratado a un perito informático para revisar los sistemas. Luis, Marta y Joaquín estaban en vilo. Cada correo, cada acceso, cada documento descargado estaba siendo evaluado con lupa. La atmósfera se volvió irrespirable. Joaquín, que siempre había sido reservado, empezó a comportarse de forma errática. Marta lo notó, pero no dijo nada. Aún. Por otro lado, Cristina decidió avanzar en su proceso de reconciliación con doña Ana. Empezaron a compartir pequeños gestos. Desayunos, paseos por el jardín, una partida de cartas. No hablaban mucho del pasado, pero entre líneas se notaba el esfuerzo de ambas por construir algo nuevo. Irene, en silencio, las observaba desde la distancia, orgullosa de ver cómo su hija, la hija que un día tuvo que abandonar por obligación, se atrevía a amar otra vez. Fue en uno de esos desayunos donde Cristina, mientras removía su té, dijo: «Creo que ya no te odio». Doña Ana, sin contener las lágrimas, respondió: «Yo nunca dejé de quererte». En paralelo, Gabriel intentaba recomponer las piezas de su vida, pero no era fácil. Después del rechazo de María, del distanciamiento de Begoña y de las sospechas de Andrés, se encontraba en una encrucijada emocional. Aquella mañana se cruzó con Andrés en los pasillos de la fábrica. No se saludaron, pero en la mirada del mayor de los de la Reina había algo helado, definitivo. Gabriel supo entonces que lo que María había contado ya estaba haciendo efecto. La relación entre ellos nunca fue cercana, pero ahora se acercaba peligrosamente al abismo. Fue entonces cuando cometió un error. Intentó justificar su beso con la enfermera ante Begoña. La buscó, la encontró en el almacén, y sin demasiados preámbulos, le dijo que todo había sido un malentendido. Que estaba confundido, que su cabeza iba por un lado y su corazón por otro. Begoña, cansada de medias verdades y explicaciones tardías, lo miró fijamente y dijo: «No soy la mujer que recoge tus pedazos cuando rompes a otras». Y se fue, dejándolo solo entre cajas y perfumes rotos. La frase de Begoña quedó resonando en el aire, y no solo para Gabriel. También para Andrés, que escuchó parte de la conversación sin ser visto. Ese día, cuando volvió a casa, se encerró en su despacho durante horas. Su orgullo estaba herido, pero más allá del dolor estaba el desconcierto. ¿Cómo había permitido que Gabriel se acercara tanto a todo lo que él amaba?
Primero su hermana Marta, luego María, ahora Begoña. Andrés se sentía desplazado de su propio mundo, un extraño en su propia vida. Esa noche, sin avisar, fue a ver a Damián. Le dijo que quería tomar medidas, que Gabriel debía apartarse de ciertos espacios. Damián, con su habitual ambigüedad, no prometió nada, pero le pidió calma. No conviertas tus heridas en armas, Andrés. Esa frase, dicha con serenidad, lo hizo reflexionar, pero no por mucho tiempo. En otro punto de la colonia, Gaspar y Manuela hacían las maletas para su escapada al balneario. Entre bromas y discusiones sobre qué ropa llevar, descubrieron una complicidad que crecía a cada minuto. Manuela, que al principio aceptó la invitación con reservas, ahora se sentía ilusionada como una adolescente. Gaspar, por su parte, no ocultaba su emoción. Vamos a dejar los problemas atrás por unos días, ¿sí? Y Manuela, besándolo en la mejilla, respondió: si tú estás, los problemas se vuelven más pequeños. Y mientras algunos huían al balneario, otros no podían escapar de sus propios infiernos. Marta, convencida de que algo raro ocurría con Joaquín, decidió enfrentarlo. Una noche, después del trabajo, lo invitó a cenar. La conversación fue amable al principio, pero pronto tomó otro tono. Marta fue directa. ¿Tienes algo que contarme, Joaquín? Él fingió no entender, pero cuando Marta mencionó los accesos irregulares desde su ordenador, su rostro cambió. No fui yo, dijo, con voz temblorosa. Pero sé quién fue. Marta lo miró, conteniendo el aliento. Joaquín bajó la voz y añadió: alguien dentro. Alguien que todos creemos que es leal. Esa revelación dejó a Marta helada. El traidor estaba más cerca de lo que pensaban. Y en ese clima de traiciones, verdades a medias y lealtades en entredicho, Fina seguía haciendo lo suyo. Cada fotografía que colgaba en su cuarto de revelado era una pequeña victoria contra el olvido. Una afirmación de que, en medio del caos, aún existía la belleza. Aquel cuarto, que sus amigos habían preparado con tanto amor, se había convertido en su templo, en su centro de gravedad. Esa misma noche, cuando todo parecía haberse calmado, Marta llegó al cuarto con una noticia. He recibido una propuesta. Fina la miró, en silencio. Una exposición en la biblioteca de la colonia. ¿Quieren mostrar tus fotos? Fina se quedó sin habla. Marta sonrió. ¿Te imaginas? Gente viendo lo que tú ves, lo que tú sientes. Y por primera vez, Fina no dudó. Asintió, con el corazón palpitando de emoción, porque entendía que todo lo que había vivido, los silencios, las dudas, los tropiezos, la habían llevado hasta allí. Y ahora, por fin, el mundo quería escuchar su voz. A través de la luz, la sombra, y el alma. La noticia de la posible exposición cayó sobre Fina como un regalo inesperado, pero también como un reto personal. Durante años, había vivido convencida de que su lugar estaba en los márgenes, donde nadie mira. Las cámaras, los objetivos, el revelado, eran su forma de entender el mundo, pero nunca imaginó que alguien pudiera interesarse en compartir esa mirada. Aquel cuarto de revelado que sus amigos le habían preparado no solo era un espacio de creación, sino también el símbolo de un renacer. Ahora, esa intimidad estaba a punto de abrirse al público. Durante la noche, no pudo dormir. Marta, que se quedó con ella, la abrazó en silencio mientras Fina soltaba un torbellino de emociones. ¿Y si no gusta? ¿Y si no soy tan buena como creen? Preguntó con la voz temblorosa. Marta acarició su cabello y le susurró: eres mejor aún de lo que crees. Lo que haces no es solo bonito, es verdadero. Y la verdad siempre encuentra su sitio. Esas palabras, suaves pero firmes, se quedaron grabadas como una especie de ancla cuando las inseguridades intentaban hacerla retroceder. Al día siguiente, Fina eligió sus mejores fotografías. Algunas eran retratos íntimos, otras, paisajes de la colonia, muchas, momentos fugaces atrapados entre luz y sombra. Marta la ayudó a montarlas con marcos sencillos, de madera, y colocaron cada imagen con una etiqueta manuscrita. Esto habla de ti, le dijo Marta, mientras colgaban una imagen de Gaspar riendo con Manuela. Y habla bien. La inauguración fue modesta, pero emotiva. Carmen preparó algunos dulces para los invitados, Claudia llevó flores. Gaspar se encargó de invitar discretamente a todos los obreros que quisieran acercarse. Y lo más importante, Marta logró convencer a Irene, a Cristina, incluso a doña Ana, para que estuvieran presentes. La sala se fue llenando poco a poco, hasta que no cupo un alma más. Y entonces, cuando todo estuvo listo, Fina entró. Vestía sencillo,
con el cabello recogido y las manos frías por los nervios. Pero cuando vio a todos sus seres queridos allí, esperándola, aplaudiendo sin que ella hubiera dicho palabra, se le aflojaron las rodillas. Cristina fue la primera en acercarse. No sabía que veías así el mundo, le dijo, con una ternura que desarmaba. Irene asintió. Es bello, pero también dolorosamente real. Incluso doña Ana, que siempre mantuvo una postura distante, la miró con una sonrisa contenida. Esto es arte. Fina no supo qué responder, solo miró a Marta, quien, desde un rincón, le devolvía una mirada llena de orgullo. Pero la alegría de ese momento no podía tapar lo que estaba a punto de estallar en la fábrica. Joaquín, presionado por la conversación con Marta y por su propia conciencia, decidió entregar la información que poseía. Reunió en secreto a Marta y a Luis, y les mostró las pruebas, accesos no autorizados, correos reenviados a direcciones desconocidas, incluso archivos exportados. Todo apuntaba a una misma persona. Y cuando vieron el nombre, los tres se quedaron en silencio. Era alguien inesperado, alguien que siempre había estado ahí, pasando desapercibido. Un trabajador administrativo, discreto, fiel, invisible. La noticia cayó como una bomba. Marta exigió actuar de inmediato, pero Luis pidió cautela. Si hacemos esto mal, lo perderemos todo, advirtió. Así que decidieron preparar una confrontación controlada, con testigos y respaldo legal. Pero lo que no imaginaron fue que el responsable ya sospechaba que lo habían descubierto. Y antes de que pudieran actuar, desapareció. Su puesto vacío al día siguiente fue la confirmación de que había huido. La reacción en la fábrica fue inmediata. Rumores, miedo, tensiones. Todos querían saber quién, por qué, para quién. Pero Marta, fiel a su estilo, se negó a dar nombres hasta tener todo asegurado. En medio de ese caos, Andrés tomó una decisión impulsiva, enfrentarse directamente a Gabriel. No esperó más pruebas, no quiso más explicaciones. Lo abordó en el patio trasero de la colonia, lejos de miradas indiscretas. ¿Qué te pasa contigo mismo, Gabriel? ¿Quieres lo que yo tengo? ¿O simplemente no soportas verme feliz? La voz de Andrés no era solo de rabia, era de dolor. Gabriel intentó responder, pero Andrés no lo dejó. Has jugado con todas, con María, con Begoña, ¿y ahora qué? ¿Vas a por Marta también? Gabriel, herido en su orgullo, replicó. Tú nunca supiste cuidar lo que tenías. Yo al menos lo intento. Esa frase encendió la mecha. Andrés lo empujó contra la pared, sin medir consecuencias. Marta llegó justo a tiempo para evitar algo peor. Basta ya, gritó. Esto no es un duelo de egos. Es mi vida la que estáis arrastrando en el barro. El silencio que siguió fue denso. Gabriel se marchó sin mirar atrás. Andrés se quedó quieto, jadeando, mientras Marta lo observaba con una mezcla de tristeza y decepción. ¿Así arreglas las cosas?, le dijo sin levantar la voz, golpeando lo que no puedes entender. Andrés quiso justificarse, pero ella lo detuvo con un gesto. Te quiero, pero no así. En ese instante, supo que la había perdido un poco más. Que el vínculo que tanto costó reconstruir estaba ahora lleno de grietas. Que el fuego de los celos, cuando arde sin medida, solo deja cenizas. Mientras tanto, en el cuarto de revelado, Fina, ajena al estallido emocional de otros, contemplaba una nueva imagen. Era un autorretrato, capturado por accidente frente a un espejo mientras probaba la luz. Al principio dudó en colgarlo, pero después de todo lo vivido, entendió que su historia también merecía ser contada. Colgó la foto con una nota que decía, aquí estoy, viendo el mundo, y viéndome por fin. Esa noche, Marta entró en silencio, con los ojos aún húmedos por la discusión con Andrés. Fina no preguntó nada, solo la abrazó, como si supiera todo. Marta, entre susurros, le dijo, gracias por ser mi casa, cuando todo fuera es guerra. Y en ese cuarto diminuto, en medio de químicos, luces suaves y fotos colgadas como banderas de esperanza, encontraron refugio una vez más. La mañana siguiente a la exposición fue diferente. La colonia amaneció con una energía inusual. Suave, serena, como si todos se hubieran detenido a observar que algo había cambiado. Y en el centro de ese cambio estaba Fina. No porque hubiera hecho algo grandioso, sino porque había tenido el valor de mostrarse tal como era. En las paredes de la cantina, donde aún colgaban las fotografías, se formaban pequeños grupos que comentaban, sonreían, compartían anécdotas. La exposición no solo fue un éxito, fue una revelación. La gente descubrió que, a veces,
una cámara puede contar verdades que nadie se atreve a decir en voz alta. Gaspar, con su habitual torpeza tierna, se acercó a Fina con una flor en la mano. No sabía que eras tan buena. Aunque no debería sorprenderme, dijo con una sonrisa. Fina lo abrazó con sinceridad. Gracias por creer en mí antes de que yo pudiera hacerlo. Claudia, por su parte, le propuso ayudarle a crear un portafolio digital. Con esto puedes aspirar a más, Fina. Hay convocatorias, concursos, el mundo es grande. Fina se quedó pensativa. ¿Y si realmente podía aspirar a algo más allá de los límites físicos de la colonia? Pero quien más impacto le causó fue Carmen. Con lágrimas en los ojos, le dijo: nunca había visto algo tan bello en este sitio, y he estado aquí muchos años. Eres luz, hija. Fina apenas pudo responder, se limitó a tomarle las manos. Y entonces lo supo, ese lugar, esa gente, la sostenía, pero también la impulsaba a volar. Al caer la tarde, mientras recogía algunas fotos que se habían soltado de sus pinzas, Marta se le acercó. Traía consigo un sobre. Es una propuesta, dijo. Fina lo abrió con cuidado. Era una invitación formal para exponer en una galería pequeña en Madrid. Marta había contactado con una amiga suya, y le mostró las fotos. Querían que Fina participara en una muestra colectiva de jóvenes fotógrafos. El corazón le dio un vuelco. Era una oportunidad, pero también un salto al vacío. Dejar la colonia, aunque fuese por un tiempo. Marta lo sabía, por eso no insistió, solo dijo: no tienes que decidir ahora, pero mereces que te vean, Fina, que te escuchen. Esa noche, en el cuarto de revelado, Fina encendió la luz roja y contempló sus imágenes. Cada una era una historia, un testimonio, un fragmento de verdad, y pensó que, tal vez, había llegado el momento de compartir su verdad con más gente. Dejar de ser invisible. Mientras tanto, en la fábrica, las consecuencias del espionaje no se hicieron esperar. La dirección general pidió una auditoría completa. Marta y Luis tuvieron que redactar un informe pormenorizado. Los clientes empezaban a hacer preguntas. Algunos contratos se congelaron. Damián, que hasta ese momento se había mantenido al margen, llamó a Marta a su despacho. ¿Puedes manejar esto?, preguntó. Puedo, respondió ella sin titubear, pero sabía que el precio sería alto. Joaquín, por su parte, se ofreció a testificar ante las autoridades. No quería pasar como cómplice. Fui torpe, sí, pero no traidor. Luis lo respaldó. Tu silencio nos hizo daño, pero tu decisión de hablar nos salvó. Aún así, la tensión interna creció. El ambiente laboral ya no era el mismo. Todos se miraban con recelo. Las confianzas se habían quebrado. En paralelo, la tensión emocional entre Andrés y Marta llegó a un punto límite. Él la buscó una noche, después de muchos intentos fallidos. La encontró en el cuarto de revelado, ayudando a Fina a empacar sus materiales para el posible viaje. Marta lo miró con cansancio. Andrés, con voz firme pero vulnerable, dijo: no quiero perderte. Ella no respondió de inmediato. Luego, con una voz baja, dijo: no puedes perder lo que no cuidas. Y tú, Andrés, no supiste cuidarme. Él bajó la mirada. Sé que no soy perfecto, que tengo heridas, que a veces me ciegan. Marta se acercó, le tomó la mano. No busco perfección, solo quiero a alguien que camine conmigo, no delante, no detrás. Andrés sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, entendió que amar no era poseer, sino acompañar. Fina los observaba desde lejos, en silencio, y entonces, sin querer interrumpir, se acercó a Marta y le susurró: tengo mi respuesta. Marta la miró. Fina sonrió. Voy a ir a Madrid, a intentarlo. Marta la abrazó con fuerza. Te esperaré. Y Andrés, testigo de ese instante íntimo, supo que había llegado el momento de dejar ir. No solo a Marta, sino también a la versión de sí mismo que ya no servía. La última noche en la colonia antes del viaje, todos se reunieron en la cantina. Hubo comida, música, brindis. Cristina y doña Ana bailaron juntas. Irene las observaba, emocionada. Gaspar y Manuela anunciaron que, después del balneario, planeaban irse unos días más. Nos gusta esto de descansar, bromeó él. Y todos rieron. Fina, sentada al centro, recibió cartas, regalos, abrazos. Pero lo más valioso fue una caja pequeña que le dio Claudia. Dentro había una copia revelada de su autorretrato. En el reverso, una nota: nunca dejes de mirarte con amor. Fina lloró, y no era tristeza, era gratitud. Al amanecer, Marta la acompañó hasta el coche que la llevaría a la estación.
Se abrazaron largo, en silencio. Ve y brilla, dijo Marta. Ya lo haces, respondió Fina. Y mientras el coche se alejaba, las lágrimas de Marta caían sin ruido, como la lluvia suave que empezaba a caer. En la colonia, el cuarto de Revelado quedó vacío. Pero en la pared, aún colgaba una foto, la del espejo, el autorretrato. Como una promesa de regreso. Como un faro encendido en medio de la niebla. Porque cuando alguien descubre su luz, ya nunca vuelve a apagar.